Ya, hacemos Sí. silencio, por favor. Sí, hacemos ¿Yo silencio. puedo hacerte una pregunta? Ya estamos ya casi por entrar. Sí, un favor. ¿Por dónde lo están Ya transmitiendo? estamos, sí, ya estamos en el aire, doctor. Sí, estamos transmitiendo por Facebook Live, ya, de Hablemos de Historia. Bien, bienvenidos otra vez a los viernes de Hablemos de Historia. En esta ocasión tenemos una charla internacional. Voy a ceder el paso a Laura Wick para que pueda hacer la presentación respectiva. Bienvenidos. Laura. Buenas noches a todos y a todas. Agradecemos al doctor Daniel Morán y a este espacio de divulgación académica, Hablemos de Historia. Agradecemos en especial por esta invitación a compartir en tres países hermanos, abriendo fronteras y contribuyendo a los designios de esa patria grande. Y para ello, ¿quién mejor que el doctor Francisco José Pestana, escritor y ensayista argentino, autor de muchas obras, pero solo vamos a nombrar algunas, como Estado y Derecho de los Pueblos de 2018, Revisionismo Hoy, entre muchos otros. Abogado, fue asesor jurídico del Centro de Extensión Universitaria hacia los municipios en la Universidad de Luján y asesor del rectorado con rango de subsecretario de esa misma casa de estudios. Se desempeñó laboralmente durante un largo periodo en la Administración de Parques Nacionales como apoderado, director de Asuntos Jurídicos y jefe de la Oficina de Sumarios e Investigaciones Administrativas, como así también en la legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó el cargo de director de Recursos Humanos. Durante un extenso periodo fue profesor ordinario en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2002 desarrolla labores como docente en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios y Renta Horizontal, conocido como SUTER, y en la Federación de Trabajadores de Edificios y Renta Horizontal, FATER. Actualmente es director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, de aquí de Argentina. En esta institución desempeña desde hace tiempo ya diferentes cargos de docencia, investigación y gestión universitaria. Fue jefe de gabinete y más tarde secretario general de Asuntos Jurídicos e Institucionales, integrando el equipo conducido por la rectora, nuestra querida doctora Ana Jaramillo. En la actualidad, además de dirigir el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, forma parte del Consejo Superior de la Universidad. Es director del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, y es desde este ámbito que nos convoca a reflexionar en torno a estos ejes, en esta conferencia titulada Pensamiento Nacional y la Patria Grande en Argentina, entre los siglos XX y XXI. Este breve recorrido por la trayectoria es apenas un espacio para presentar a nuestro querido doctor Francisco Pestana. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a Daniel Morán y a Laura por la invitación. Muy contento y muy emocionado. Yo soy parte o conformo parte de, de, una, de una estirpe, de una corriente de pensamiento aquí en la Argentina que se ha desarrollado con mucha fortaleza durante décadas, pero que desgraciadamente fue menospreciada, estuvo ausente de las estructuras curriculares de las universidades durante mucho tiempo. Por lo tanto, a pesar de mi formación académica, yo tengo una formación extraacadémica o paraacadémica que tuvo que ver con mis maestros, es decir, y maestras. Nosotros nos fuimos formando, más allá de nuestro desarrollo en las universidades, con referentes de esta línea, de esta matriz de reflexión, entre otros con, bueno, José María Rosa, Jorge Abelardo Ramos, a quien conocí, muy especialmente Fermín Chávez, Gustavo Cirigliano, y obviamente a partir de ellos, con toda esa línea de pensamiento
latinoamericano que incluye, en el caso de Perú, a Allá de la Torre o Mariátegui o tantos otros autores, que realmente constituye quizás una matriz de reflexión de las más importantes de América. Y bueno, nosotros como discípulos y continuadores de esa matriz de reflexión, bueno, fuimos dando diferentes batallas, diferentes luchas, hasta que por primera vez en una universidad argentina, el pensamiento nacional y latinoamericano, porque el pensamiento nacional es la expresión del pensamiento latinoamericano en la Argentina, es decir, nuestros autores y autoras se autodefinieron como nacionales latinoamericanos para, de alguna manera, autoidentificarse con la idea de un pensamiento situado en tiempos donde, digamos, el racionalismo y el iluminismo europeo sostenían justamente lo contrario, el pensamiento como producto de la razón universal y como búsqueda de las leyes eh, y las categorías únicas que, entre comillas, constituían o co-constituían en cierto sentido el pensar del ser humano. Es una gran batalla que se dio acá en nuestro país y que tuvo un epicentro muy fuerte en lo que se conoció como la lucha antipositivista en los primeros años, décadas del siglo XX, donde empieza a ponerse en cuestionamiento claramente esta idea, la idea de la razón instrumental, esa razón que había construido el mundo burgués y que había sido el sustento del racionalismo en su versión europea, es decir, nosotros claramente comprendemos que el proceso europeo haya devenido hacia la constitución de un nuevo sujeto histórico-político que fue la burguesía, triunfante contra las aristocracias de la media, baja y alta Edad Media, y que esa burguesía se haya constituido en sujeto histórico, en su sujeto político, y entendemos además que esa revolución burguesa haya producido una serie de principios de tipo filosófico que justificaran su propia existencia y su propia expansión, porque la burguesía justamente se había caracterizado por haber acumulado capital y en tanto es lógico que surgiera un sistema de orden capitalista que colocara en el centro a la burguesía con aspiraciones universales. Pero ya acá, en los primeros fines del siglo XIX y principios del XX, empieza una tremenda batalla contra el positivismo filosófico, cuestionando en primer lugar la idea de que de esa razón autocentrada y autosuficiente que era capaz de comprender o descubrir las leyes universales que sostenían, digamos, el comportamiento histórico o ahistórico de la humanidad. Aquí fue muy fuerte esa batalla antipositivista, como también lo fue en México, por ejemplo, donde quizás uno de los pensadores más importantes de esa, o referentes más importantes de esa lucha, esa batalla antipositivista, fue el mismísimo Vasconcelos. Pero esa batalla contra el positivismo filosófico no fue homogénea, sino participaron de esa batalla sectores filosóficos de los más diversos, desde aquellos que por ahí adherían al socialcristianismo o que adherían a nuevas formulaciones de las corrientes más bien socialistas u obreristas. Es decir, que de alguna manera es en la Argentina esa
reacción antipositivista la que dará lugar después a una de las etapas del cenit, de lo que se conoce como pensamiento nacional, que será ya en la década de los 30, y sobre todo a partir de una serie de autores y autoras que, vinculados con otros autores y autoras, sobre todo muy influenciados por Allá de la Torre, constituirán digamos, una matriz de reflexión muy fuerte que de alguna manera sentará las bases para el surgimiento de uno de los movimientos nacionales y populares más importantes de la historia de nuestro país. Es decir, pero claro, las universidades, modeladas a la sazón de las guerras civiles y de los triunfadores de las guerras civiles aceptan al libro cerrado el positivismo y el iluminismo y lo incorporan como doctrina de Estado. Por lo tanto, las universidades fueron modeladas o remoldeadas a partir de estas nuevas ideas, entre comillas, que venían de ese mundo que prometía un progreso indefinido a partir de una idea lineal ascendente del tiempo. Ahora es evidente, y esto se manifiesta claramente en muchos debates que abarcan también la famosa reforma universitaria, que no fue una reforma solamente en la Argentina, sino en Perú hubo una fuerte participación en esos procesos reformistas, tenían mucho que ver con la discusión en el campo de las ideas y la asociación también de la cuestión de las ideas a la colonialidad, la vinculación entre la colonialidad o el coloniaje, como le decimos los criollos acá, y digamos, las ideas. O sea, por ejemplo, principios generales que se transmitían con naturalidad, como que el capital es el que origina el trabajo, ¿no? Cuando todos sabemos que el capital se origina justamente al revés, a partir del trabajo. Es decir, aunque seguramente hasta los grandes multimillonarios empezaron trabajando, es decir, hay un principio que tiene que ver con el esfuerzo físico e intelectual que da origen después al capital. La burguesía, como ya tenía el capital, tenía que poner al capital sobre el trabajo para justificar su propia hegemonía. Estos cuestionamientos, que no solamente, digamos, se producen en nuestro país, sino en gran parte de América Latina, en nuestro país en particular, generaron una corriente muy rica que influenciará no solamente en lo que conocemos como el primer peronismo, ese periodo que va entre 1943 y 1955, sino también influirá en el periodo anterior, en lo que se conoce como el irigoyenismo. Y ahí están Ricardo Rojas, y está Manuel Gálvez, y está Ugarte extendiendo las redes, digamos, del pensamiento hacia el resto de Latinoamérica. Pensadores argentinos y pensadoras argentinas, puedo nombrar cientos, desde filósofos, pero como fue una revolución epistemológica, uno siempre se concentra en los pensadores políticos, pero también fue una revolución de tipo científica. En nuestro país llegó a transformar el paradigma de la medicina. De esa medicina que nosotros habíamos adoptado de Europa y que Europa había adoptado de los físicos que se habían formado en el norte de África y que luego se incorporan ya en la época más tardía de la cristiandad, porque la cristiandad, al tener una relación sacralizada con el cuerpo, no podía intervenir demasiado, y como en África, en el norte de África, sobre todo en Fez, era el epicentro del surgimiento de la medicina occidental, es donde se encuentra el primer libro de medicina del mundo, es en Fez. Eso se ha trasladado luego a Europa, a partir, obviamente, de las incursiones que tuvieron que ver con la expansión islámica hacia Europa. Nuestra corriente de pensamiento fue muy fuerte y muy influyente, pero tanta fuerza y tanta influencia
tuvo en la realidad política que no la tuvo en el mundo académico. Esa corriente fue ignorada durante décadas, digo, casi una centuria. Fue menospreciada, menoscabada, porque no solamente cuestionaba las ideas filosóficas provenientes del racionalismo, del iluminismo, del positivismo, sino además el método científico. Ya se hablaba en esa época de las filosofías, de las medicinas. ¿Y cómo no vamos a hablar de las medicinas cuando el paradigma médico de China, por ejemplo, es en base a la energía, no como el occidental que es en base a la química? Por ejemplo, entonces no podemos hablar de una medicina. Tampoco podemos hablar de una filosofía, porque la filosofía occidental se basa justamente, o la filosofía moderna, si quieren llamarla así, se basa en la existencia de un individuo, un sujeto autosuficiente que pacta la vida en sociedad para satisfacer sus necesidades, ¿no? Con lo cual es el triunfo del yo, ¿no? En cambio, obviamente empieza a ser cuestionada esa idea de sociedad o de comunidad, en realidad la misma idea de sociedad es cuestionada, retomando las ideas comunitaristas. Yo soy si vos sos, si nosotros somos. Es un ser, ¿no? Digamos, integrado a otros seres, como común unión. Y si tomamos la filosofía andina, como enseñan Mamani o David Choquehuanca, yo soy si ustedes son, si el árbol y la piedra es. Es una concepción más holística del ser. Claro, nosotros, el proceso de colonialidad hispánica, después el proceso de colonialidad posterior, que en la Argentina fue muy fuerte en inglés, digamos, limitó las posibilidades de que estos cuestionamientos se difundieran y se constituyeran, digamos, ni siquiera en objetos de estudio en la universidad. La primera vez que se constituye un objeto de estudio, el pensamiento nacional y latinoamericano, como, diríamos, condición de egreso, es decir, que es una materia obligatoria, es en nuestra universidad, en la Universidad Nacional de la Anuncia, lleva 12 años, y tuvimos que batallar contra las estructuras de producción de sentido y de control de las universidades, como es la CONAU, que no entendían por qué una universidad determinaba que, digamos, esta matriz de reflexión, que no es solamente argentina, sino que es profundamente latinoamericana, o nuestroamericana, como nos gusta llamarlo a nosotros, se colocaba como objeto de estudio. Nosotros tuvimos una especie, si quieren llamarla así, de inspección, y tuvimos que dar cuenta y fundamentar desde el punto de vista científico por qué nosotros considerábamos que estos pensadores, que yo ya enuncié algunos de ellos, pero que puedo poner también a Rama, puedo poner a Metol Ferré en Uruguay, digamos, podría hablar al mismo Rodó, de alguna manera los colocábamos en un lugar muy importante del centro del análisis, no solamente de nuestros cientistas sociales, sino nuestra universidad tiene también carreras de tipo tecnológico. Y bueno, logramos por primera vez en la historia argentina romper esa barrera que nos ponía la superestructura universitaria. Ya nuestro seminario está consolidado, estamos más o menos en unos 4.000 estudiantes por cuatrimestre, y además logramos una segunda batalla, que es colocar este campo en el posgrado. Ya tenemos el primer posgrado, que es una especialización en pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Por eso estoy hablando de historia, porque esto ya es historia, digamos, no hay vuelta atrás. Posiblemente muchas universidades se nieguen y se sigan negando a incorporar nuestras y nuestros pensadores digamos, a los estudios, si quieren llamarlos científicos, sociales,
Pero lo cierto que a partir de este impulso inicial empezaron a surgir en nuestro país, en las universidades, distintas cátedras, distintas formas de organización académica que empezaron a tomar seriamente, pongo el ejemplo de Rosario, esta corriente de pensamiento. Si ustedes me preguntan, digamos, ¿cuál es la importancia de esta corriente de pensamiento en Argentina desde el siglo XIX y el XX? Es que la corriente, primero, más prolífica. Solamente durante el siglo XX esta corriente produjo en la Argentina más de 11.000 libros, sin contar las revistas y otro tipo de publicaciones. Pero además fue la más influyente, porque fue la matriz a partir de la cual se construyó, digamos, el corpus doctrinario del primer irigoyenismo y luego claramente del primer peronismo. Digamos, hay un peronismo cultural intelectual antes del peronismo político. Y que de alguna manera es un pensamiento que extiende sus redes hacia, digamos, las civilizaciones que poblaron América antes de la expansión europea. Ustedes saben perfectamente y lo conocen, el proceso de expansión europea en América del Norte fue absolutamente diferente en el sur. Aquí se produjo un fenómeno, digamos, traumático, por cierto, pero real, por cierto, que fue el mestizaje. Eso hizo que, digamos, de alguna manera se constituyera la América del Sur en el único, la América, perdón, la nuestra América, en el único, en la única experiencia donde los europeos mezclaron su sangre con los americanos. Obviamente mediante un proceso de conquista, que es un proceso traumático, que es un proceso de aculturación. Ese traumatismo nosotros lo aceptamos, lo entendemos, lo comprendemos y tratamos de convivir con él porque así fue. Y en nuestro país después en particular con una inmigración que, digamos, incorporó casi un tercio de la población argentina proveniente de distintos lugares de Europa y del norte de África. Es decir que el pensamiento nacional y latinoamericano para nosotros extiende sus redes hacia el pensamiento de las civilizaciones, porque con nosotros cuando éramos chicos nos hablaban de la civilización maya, de la civilización inca, le negaban carácter civilizatorio. El principal fundamento de la negativa de los filósofos a darle características civilizatorias a los mayas, aztecas e incas, entre otros, inclusive al mundo guaranítico, era que no constituían una polis. Y eso no es cierto, porque no hay una sola polis. No hay una forma de construcción, digamos, de la vida en común o de la común unión. Y además porque presentaron todas las características de una estructura civilizatoria, ¿no? Si uno tuvo la oportunidad de visitar el Machu Picchu, tenían sus universidades, tenían sus estudios, sobre todo, mucho más avanzados inclusive que los españoles en términos de conservación de los alimentos, lo saben ustedes perfectamente. Ahí están los vestigios de los observatorios astronómicos, ahí en la misma ciudadela de Machu Picchu. La diferencia, y ustedes me dicen, ¿por qué nacional y no nacionalista? La situación es muy interesante esto. Primero, se autodefinen aquí como nacionales simplemente para decir, señores, el pensamiento es situado. Es decir, todos los seres humanos tenemos la facultad de aprender a partir de una estructura lógico-racional que nos brinda un proceso orgánico-químico, pero también no solamente aprendemos a partir de ese instrumento endiosado por la revolución burguesa, sino también a partir de la intuición, a partir de otros elementos que son metarracionales, a partir de los cuales aprendemos. Con lo cual,
generalmente el pensamiento, si bien parte de una facultad común que tenemos todos los seres humanos, está ciertamente determinado por el entorno natural cultural donde nos desarrollamos, donde vivimos. Por lo tanto, el pensamiento, nosotros lo llamamos pensamiento nacional y latinoamericano porque los pensadores, para, digamos, mostrar con fuerza la idea de ese pensamiento situado, eligieron en aquellos tiempos que nada tiene que ver con el nacionalismo, y en todo caso, los movimientos nacionales americanos fueron nacionalismos más de tipo defensivo que ofensivo. Los nacionalismos europeos constituyen un proceso de expansión de las burguesías económicas europeas para obtener, bajo diferentes excusas, posesiones que les permitieran sostener y expandir el proceso de reproducción del capital. Nosotros tuvimos que construir justamente movimientos nacionales para impedir que esos nacionalismos expansivos pudieran, digamos, afectarnos o nos afectaran lo menos posible. Pero además, estos movimientos nacionales tuvieron una función histórica, que es la de, por lo menos en la Argentina, la de establecer nuestra propia modernidad. Porque, digamos, otra de las cuestiones que nos heredamos, si quieren llamarla, del mundo europeo, es la propia visión de la historia del mundo europeo. Bueno, a partir de acá, de la escritura, empezó la historia. Por ejemplo, la Edad Media empezó en tal momento, la Edad Moderna empezó en tal momento. Sí, esa, la de ellos, pero no la de nosotros. Porque la escritura, o un tipo determinado de escritura, es definida como un punto de inflexión entre la prehistoria y la historia. Si en realidad la escritura es una forma de comunicación, un instrumento, un medio de comunicación. ¿Por qué la modernidad, digamos, europea digamos, está vinculada no solamente con el proceso de expansión de Europa hacia América, sino sobre todo con el surgimiento de la burguesía y la revolución tecnológica? ¿Por qué? Bueno, nosotros tuvimos nuestra modernidad, uno podría decir una modernidad tardía, pero no fue una modernidad tardía, sino fue una modernidad diferente. En el caso de Argentina, el primer peronismo no solamente, digamos, cuestiona la idea básica sobre cuál se sustenta la modernidad europea, que es la burguesía como sujeto histórico y el capital como motor de la economía. Acá dice el siguiente, y dirá: de ninguna manera. El motor de la economía es el trabajo y el sujeto histórico es el trabajador, organizado. ¿Se dan cuenta? Con esa fórmula de modernidad absolutamente diferente a la europea, la Argentina, en 5 años, produjo más de 75.000 realizaciones u obras. Es decir, lo que hizo nuestro país y otros países de América intentaron y lo lograron con mayor o menor éxito, es capitalizar el trabajo, que es el verdadero, digamos, elemento esencial de la construcción de un desarrollo. Por lo tanto, nosotros tuvimos una modernidad diferente y aparte sustentada en una filosofía absolutamente diferente. Nuestra modernidad nada tuvo que ver con el individualismo filosófico y con la idea de contrato social, sino con la idea de un género humano, una especie humana que vive naturalmente en comunidad y que solamente se realiza en comunidad, ¿no? Y que solamente es libre ontológicamente si la comunidad donde vive lo es, ¿no? Por eso se llama justicialismo, justiciarismo, etcétera, 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 etcétera. Como una fase en el proceso de liberación de nuestros pueblos. Obviamente, desde Europa, digamos, que entendió muy bien que esto constituía un peligro, que el surgimiento de los movimientos nacionales en América Latina constituía un peligro porque ponían en cuestión
digamos, los principios básicos, inclusive sobre los cuales ellos expandían la idea de la economía clásica, pero además, obviamente, ponían en peligro, digamos, sus intereses en tanto que como países industriales no requerían que nosotros produjéramos bienes con valor agregado, sino nos quedáramos dentro de lo que es la División Internacional del Trabajo en la producción de productos primarios agroexportables, ¿no? Y la Argentina dijo que no, y de prácticamente no tener una marina fluvial y mercante, llegamos al fin del primer peronismo con 1.600 buques entre mercantes y fluviales, ¿no? Para que se den cuenta de un mar al cual la Argentina no le daba ni 5 de bola, teniendo un territorio marítimo tan importante como el que tenemos. Este pensamiento nacional está íntimamente vinculado con Latinoamérica por un principio filosófico básico. La comunidad se da a través del principio de proximidad. Y lo que hizo Inglaterra aquí en América, a través de sus distintos operadores, y los Estados Unidos también, es tratar de romper los lazos de proximidad. Ese proceso, un autor de la izquierda nacional argentina lo llamó de balcanización. Sea un nombre correcto o no, porque es tomado de la idea de unidad posterior, que tiene que ver con los Balcanes. Podríamos hablar de disgregación, etc. Lo cierto que la vieja estructura de América del Sur, virreinal, que estaba, digamos, destinada a constituir un gran estado bioceánico con territorios cultivables, mineros, etcétera, todo lo que ustedes se pueden imaginar, era inaceptable. Y sobre todo, además, porque Inglaterra, que es un imperio marítimo, no podía permitir de ninguna manera un tremendo estado con una salida bioceánico y además con las posibilidades de tener un paso natural. Recordemos que el canal del Panamá es un canal, aquí nosotros tenemos un paso natural entre los dos océanos. La historia del pensamiento nacional y las vinculaciones con los restos de los pensadores de Latinoamérica es continua. Nosotros no pensamos Argentina sin América. Nos es imposible ningún tipo de reflexión. De hecho, el miércoles que viene vamos a hacer un gran homenaje a uno de los grandes pensadores uruguayos, que es el Tucho Metol-Ferré, que fue un extraordinario pensador rioplatense y americanista, ¿no? Y generalmente homenajeamos a aquellos pensadores y pensadoras de los distintos, porque sentimos que somos parte de un sector que busca recuperar los lazos de proximidad, que son necesarios para desarrollar, digamos, lazos identitarios que son anteriores o deben ser anteriores a los lazos económicos. Y en ese proceso de construcción nosotros hicimos el primer atlas latinoamericano, porque hay un atlas mundial y no un atlas latinoamericano, ¿no? El peronismo vino muy condicionado por el proceso de integración, y sobre todo por las ideas de Ugarte, quien además fue embajador del gobierno de Perón. ¿Cómo trató porque en general dice, bueno, ya están, las fronteras ya están hechas, los países han construido cada uno su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Perón, que era un tipo bastante bicho, bueno, dice, lo primero que tenemos que hacer nosotros para recuperar los lazos de proximidad es desarmar las hipótesis de conflicto con nuestros países vecinos. Y entonces él va a tener su primer pelea con los militares, porque a partir de una serie de negociaciones y de conversaciones, mejor dicho, con nuestros dos históricos
digamos, dos históricos países vecinos con los que teníamos conflicto. Primero, obviamente, el Brasil, que era nuestra principal hipótesis de conflicto, y después con Chile, por eso el ABC, que era el puntapié inicial, porque nosotros teníamos conflictos bélicos con ellos. Entonces teníamos que desarmar esos conflictos. Fíjense que la Argentina tenía las Malvinas ocupadas por los ingleses, con lo cual teníamos un conflicto militar en cierres, pero la hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas eran dos países hermanos. Por eso crea el ABC, ¿no? Que es o intenta, no lo crea él, lo co-crean, ¿no? Con el varguismo y el ibañismo en Chile. Pero él decía, para poder sostener esa integración, digamos, hay que lograr, como se había logrado en ese momento, la unificación de la fuerza de trabajo. Para los que estudian o están interesados en el primer peronismo, la etapa más importante, digamos, de ese primer peronismo, no tiene que ver con el gobierno de Perón, tiene que ver con los 2 años, entre 43 y 46, donde Perón, convencido de que el trabajo es la fuerza generadora del capital, se dedica a unificar la fuerza de trabajo a partir de un grupo de 4 personas. Una va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y 2 eran ministros, 2 venían del socialismo, uno venía del irigoyenismo, si quieren llamarlo así, convencidos de que había que unir la fuerza de trabajo, que a partir de la unidad de la fuerza de trabajo uno podía capitalizar el trabajo y poner a la Argentina en un proceso de desarrollo industrial. Pero un desarrollo industrial propio, según nuestras propias necesidades. Buques para nuestros mares absolutamente abandonados a su suerte, aviones para custodiar nuestros espacios aéreos. Argentina produce el primer avión a propulsión, que es el Pulqui 1 y el Pulqui 2. La soberanía energética, en los primeros 5 años de gobierno, construye las 5 de las más grandes represas que tiene el país. Es decir, es un país proyectado, porque la modernidad, toda modernidad debe ser proyectada. Y nuestra modernidad fue proyectada a través de un plan estratégico que tuvo un periodo de 2 años, que fue el de diagnóstico, y que hizo a través de una institución que se llamó el Consejo Nacional de Posguerra, ¿no? La situación actual en la Argentina es que lentamente el mundo universitario empieza a aceptar la idea del que el pensamiento es situado, que los sistemas de colonialidad indirecta han calado hondo en toda la estructura formativa y educativa de nuestros chicos y de nosotros mismos, y que no hay posibilidad de ser libre sin pensar desde nosotros mismos. Es decir, la liberación es un estadio a partir del cual el individuo, el sujeto, empieza a pensar por uno mismo. Los países, y pensar por uno mismo significa no solamente, digamos, desarrollar categorías que te permitan explicar, por ejemplo, tus propios procesos históricos y políticos, explicar los caudillos, explicar lo que se les ocurra, es decir, esas instituciones que eran vistas como bárbaras por la civilización europea, que conservaban monarcas de sangre azul, pero que decían que nuestros caudillos eran un producto de la barbarie, ¿no? Civilización y barbarie fue la consigna política a partir de la cual se estableció, digamos, el Estado argentino a partir de la derrota de los federales y el triunfo del entente unitario brasilera, ¿no? Por lo tanto, Perón sostenía que, digamos, para lograr contrarrestar la fuerza que tenía, digamos, el proceso de expansión del capitalismo de origen burgués, había que lograr no solamente la unidad de cada una de las fuerzas de trabajo de los países, de los estados que constituían ya Latinoamérica, sino además la unidad de las fuerzas
de trabajo de toda Latinoamérica, por eso se impulsa el Atlas, ¿no? Que es una tentativa de organización sindical justamente con ese objetivo, ¿no? Bueno, obviamente, como todos sabemos, esas experiencias, digamos, fueron truncas acá. Los dos golpes que vinieron a generar lo que nosotros llamamos peronicidio fueron de una violencia inusitada, desde bombardeos, digamos, a la población civil meses antes del derrocamiento de Perón, hasta la desaparición forzada de personas, tortura, secuestro de propiedades, de hijos, etcétera, 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 etcétera. Fíjense la virulencia que los sectores acostumbrados a vivir de un sistema económico e intelectual de relaciones asimétricas con diferentes países, fundamentalmente aquí con Inglaterra, pero después también con los Estados Unidos, no podían permitir, de alguna manera, que un ejemplo que trastocara, o varios ejemplos, porque con sus diferencias Perú tuvo sus movimientos, Bolivia también los tuvo, digamos, hay contactos entre el Radepa boliviano, el tenientismo brasileño, el GO argentino. Después también podía trabajar un poco el porqué, digamos, cómo se va concibiendo esa modernidad alternativa, o por lo menos en la Argentina, ¿no? Porque un poco me han convocado para eso. Pero esto no habla del pasado, esto habla del futuro. Siempre decimos nosotros no nos consideramos ni un país justo, ni un país libre, ni un país soberano. En el momento que la derrocaron, inclusive Isabel Perón, la desocupación en Argentina era del 2%. ¿No? Ahora debemos estar en el 30% con un 50% de pobreza y una desindustrialización absoluta. ¿No? Nos decían, no, las industrias son nuestras, ustedes planten rabanitos. Y en general, los criollos queremos las dos cosas, plantar rabanitos y hacer industria. Y hacer tecnología ahora. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién dijo que acá se produce esto y acá lo otro? Y generalmente los que no lo tienen. Fíjense en que Inglaterra, uno de los mayores promotores de la no industrialización de América Latina, es una isla que prácticamente no tiene recursos naturales. ¿No? España, que fue durante la época de las privatizaciones un país petrolero, no tiene petróleo. ¿No? Que pensamiento nacional y latinoamericano, en definitiva, apunta a despertar el sentido común, que no es el sentido común que enseña el señor Bourdieu, que es un tipo bastante interesante, sino el sentido común jaurechano, que es la posibilidad de determinar cuáles son tus verdaderos intereses. ¿No? ¿Cuáles son tus verdaderos intereses? Y un poco el pensamiento nacional y latinoamericano apunta a la formación de una conciencia nacional o una conciencia latinoamericana que nos coloque en una situación que nos permita determinar cuáles son nuestros propios intereses. Porque no todos los gobiernos, y ustedes lo saben perfectamente, han actuado en virtud de los intereses propios de los propios estados. Lo han vivido también. Nosotros también los conocemos, estamos generalmente informados y acá nos preocupamos mucho por las diferentes situaciones que atraviesa nuestra América. No es que somos argentinocéntricos y nos preocupamos por el metro cuadrado que nos toca vivir. No, porque nosotros sabemos, como nos enseñó San Martín, que hay que independizar independizando. De nada sirve que Argentina logre, digamos, la soberanía, la independencia económica y la soberanía política si alrededor nuestros hermanos están oprimidos por distintas formas de colonialidad o coloniaje directo o indirecto, ¿no?
Este pensamiento aquí, bueno, es entrar en un mundo nuevo. Yo entré desde muy pequeño, gracias a mis maestros, y a partir de los cuales tuve que desaprender mucho de lo que aprendí, y eso me trajo muchos problemas en la universidad. Porque cuando yo leía algunos de estos textos, me decía, pero estos tipos tienen razón. No, 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 acá, digamos, acá la posta la tiene Gramsci, por ejemplo, ¿no? Durante 3 años en mis 2 carreras, una incompleta, digamos, tuve que estudiar Gramsci, que es un gran autor, es extraordinario, me encantó. Pero tenía Gramsci la capacidad de entender los problemas que tenía el argentino, que tenía el Perú. Marx podía ver con claridad, además siendo el marxismo un producto del racionalismo, casi, digamos, más fuerte que el liberalismo, ¿no? Que la crítica que nosotros hacemos, por lo pronto en Argentina, se ha generado una izquierda nacional de origen marxista, pero muy, muy prolífica, que ha incorporado fuertes elementos y que ha sabido adaptar y entender que el pensamiento de Marx era un pensamiento situado. Entonces, adaptar conceptos como el de Lenin de semicolonia y aplicarlo, porque Lenin concebía la idea de semicolonia, pero no entendía que vivía la semicolonia. Vivenciar una semicolonia no es lo mismo que mirarla desde 10.000 kilómetros, ¿no? Y más en aquellos tiempos de lejanía y de dificultad, ¿no? El estado de las cosas actual en nuestro país es de crecimiento lento, porque también, digamos, esa impronta civilización versus barbarie, donde los civilizados son los otros y los bárbaros son nosotros, generó en el mundo académico la idea de que América Latina no podía producir categorías de reflexión ni propias ni universales. Entonces, por eso nos es tan difícil a veces analizar los procesos políticos, y por eso es más fácil decir, bueno, chao, el varguismo fue el fascismo, el peronismo, ¿no? Es decir, la idea de asociar, cuando en realidad, por ejemplo, el peronismo tiene una diferencia esencial, filosófica, con el fascismo, porque las fuerzas productivas no se incorporan al Estado. No hay corporativismo, son organizaciones libres. Organizaciones libres del pueblo, que es una de las principales categorías, por lo menos de la cosmovisión o de la filosofía que el primer peronismo, digamos, a partir del cual el primer peronismo sustentó su proyecto de organización comunitaria. Si ustedes me preguntan cuál es la reacción de los sectores tradicionales de las universidades, al principio fue impedir. No podían aceptar porque también era una forma de reconocer su absoluta ignorancia. Porque vos podés decir, bueno, mirá, Mariátegui, bueno, a Mariátegui no podían dejar de nombrarlo porque fue un hombre de un pensamiento muy profundo, increíble, que formó también hombres y mujeres del pensamiento nacional, acá hay hasta mariateguistas. Pero no podían pensar que un Jaureche, un Scalabrini Ortiz, sí Gramsci, que prácticamente no fue a la universidad, fue, digamos, instaurado como científico. Pero los nuestros, algunos de los cuales fueron a la universidad, no. Una cosa increíble. O sea, que yo tengo la suerte de haber trabajado en relación con un profesor que es vicerrector de la Universidad de Tel Aviv, que es Ranan Rein, que es una persona, un buen tipo, que es un gran pensador que se dedica a estudiar el peronismo y por lo cual viene seguido porque es un tipo serio, investiga. Y cuando él ve que a veces ha venido, hemos mostrado, digamos, el producto de la playa de autores, hombres y mujeres del pensamiento y la cultura,
Y dice, pero esto es oro. Muy bueno. No estamos acostumbrados a que el oro sea nuestro, ¿no? Tendríamos que volver a acostumbrarnos, ¿no? Como un interrogante haciendo una simetría. Dice, pero, y bueno, ustedes fíjense que cada libro que saca pone al descubierto hombres y mujeres del pensamiento que ni siquiera los intelectuales acá los toman en cuenta. O sea, para que ustedes tengan una idea de esto, es inentendible el primer peronismo sin entender a Jauretche, Homero Manzi, Scalabrini Ortiz, Enrique Santos Discépolo. Es inentendible. Si digamos, vos venís de afuera y si vos no comprendés el proceso que nosotros llamamos paleoperonismo, protoperonismo, es inentendible. Ahora ustedes me dicen, el peronismo es lo único, el movimiento. No, el peronismo puede descomponerse como cualquier fase del movimiento nacional. El radicalismo, de hecho, se descompuso, sobre todo después de la muerte de Irigoyen, y el peronismo puede ser que le suceda. Pero el movimiento nacional, que no hay que asimilarlo a los nacionalismos excluyentes, sino los nacionalismos defensivos son por esencia incluyentes, esencialmente incluyentes. Es otra diferencia ontológica en el nacionalismo ofensivo que convierte al otro en un no ser para aplastarlo. Y nosotros, al revés, todos somos parte. Porque la patria No es el otro, ¿no? Bueno, hay consignas que de alguna Que son, manera claro, representan luminosas. claramente. Y esta corriente reconoce que todavía siguen existiendo fuertes sistemas de colonialidad directa o indirecta, a veces a través de los organismos internacionales y otros a través de pensadores, digamos, el establecimiento de un sentido común, si quieren llamarlo un sentido común hegemónico en las universidades, que eso impide, sostiene la alienación. Yo sé que, no sé si estoy en el tiempo, Sí, pero sí, son 45 minutos, así que ya hay preguntas, si hay así preguntas se que pueden hacer perfectamente. Las tal que podré cual. responder, las responderé, y las que no puedo. Hay algunas que de alguna manera ya en el relato y en la reflexión fuiste como desarmando. De hecho, acá el doctor Alejandro Herrero dice si es posible nombrar pensadores nacionales antes del positivismo en la etapa de revolución o independencia o en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Una de Sí, las claro. preguntas. Alejandro, creo que es Alejandro. Alejandro Herrero, sí. Claro. Eso lo explica muy bien Fermín Chávez. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros solamente pensamos, digamos, o concebimos al pensamiento a partir de productos textuales clásicos, es decir, textos de sociología política, etc., difícil encontrarlos. Y esto lo explica muy bien Fermín Chávez, porque además vivió en un lugar, que era el pueblito, a 24 kilómetros de Nogoyá, donde básicamente, inclusive durante su tradición escolar, las discusiones políticas se daban a través de la poética. Hablaba la vieja Grecia, ¿no? Grecia tuvo su Homero, ¿no? Y América tuvo sus Homeros y Homeras. Es decir, fue a través de la gauchipolítica donde se discute la política y se discuten también las tensiones, porque la gauchipolítica no es el ideario nacional popular, no. Hay un sector que reivindica cuestiones que tienen que, y otro sector que hay gauchipolíticos unitarios. En la gauchipolítica es posible leer en clave, y de hecho Hernández lo fue, un libro de literatura política. Ahora, si yo tengo la mentalidad europea, que estoy buscando el tratado o el tratactus, no lo voy a encontrar.
porque aquí la tradición oral es muy fuerte. Pero si investigo la poesía, la poética, desde ya de 1700 y pico, poca gente lo hizo, claro, porque los politólogos van a buscar los libros, no se van a meter en la poesía, pero cuando empiezan a investigar la poesía y empiezan a descubrir los contenidos políticos que hay a través de la poética y de la gauchipolítica, los contrapuntos, ¿eh? Porque acá teníamos conocidos el debate de la peña famosa, ¿no? Pero en el interior teníamos los contrapuntos todos los días en las peñas. Y era discusión política. Claro, posiblemente no de intelectuales, ¿no? Con lo cual, hay toda una tradición anterior que es riquísima, que va desde Bartolomé Hidalgo, si querés, pero, Claro. ¿no? De los poemas escritos a Bartolomé Hidalgo en la vindicación por la defensa contra las invasiones, ¿no? Es decir, ¿qué pasó acá? Claro, lógicamente, para el liberalismo la historia es escatológica. ¿Por qué? Porque la razón, ¿no? Es, digamos, lineal ascendente, es escatológica. No sirve para no cometer algunos errores, pero la historia no está presente. Cosa que no es cierto. Los seres humanos vivimos en un, digamos, estamos, pero somos en un mundo tridimensional. Yo estoy hablando ahora y estoy tratando de recordar procesos históricos y mi propia historia en la construcción de un seminario, y en mi propia historia la construcción de mi sistema de relaciones con los pensadores y pensadoras nacionales que vivían, digamos, al margen de la universidad. De hecho, eso fue mi ingreso a la universidad, porque uno de los tipos que entendió esto fue Duhalde, Eduardo Luis. Eduardo. Y me dice, vos lo que estás escribiendo, y le digo, pero yo no sé nada de derecho a la información, no importa, vos tenés que venir a contar esto, porque, digamos, si no, así entré yo, si no, digamos, mi vida transcurría por los sindicatos y por los lugares donde hay una clara comprensión de este fenómeno. Intuitiva, quizás no tan reflexiva o tan sujeta a referatos. El referato es básicamente una especie de ordenador, es cuasi tiránico. Digamos, las grandes transformaciones y revoluciones no creo que hayan surgido de referatos, sino de autores y autoras que han actuado con la libertad necesaria para poder perforar algunas de las barreras que establece la producción de sentido. Entonces, claro que hay rastreos. Y podemos rastrear mucho, mucho. Podemos rastrear inclusive las vigencias y herencias, que es lo que decía Cirigliano. Toda la historia es nuestra historia. Somos el indio, el nativo, somos el gaucho relegado, o el interior relegado, la pampa privilegiada. Somos parte de los españoles, pero somos también parte de todo el complejo inmigrante. Somos todos. Los que quieren esconder una parte del todo y negar además la producción filosófica que fue oral. La oralidad. Pero estamos tan marcados por la escritura, tan marcados por la forma en que Europa se explicó a sí misma, que negamos la posibilidad que las expresiones filosóficas y políticas se hagan por otros medios. O sea, es una aberración. Claro, yo me pongo a decir esto en la Academia Nacional de la Historia y me da una patada, lógicamente, no, porque las fuentes. Las fuentes. Una vez me agarró un historiador bastante conocido del Instituto Rabiniani, pero yo no soy historiador. Yo simplemente me dedico a difundir y a trabajar o repensar la historia de una matriz de reflexión. Y apelo, sí profundicé mucho,
momentos donde, digamos, esas expresiones se materializaron tan fuerte que lograron influir en procesos políticos. Por eso me dediqué 3 años a Forja. Y hasta fui a entrevistar a los forjistas que quedaban vivos en aquella época. Los hermanos Borrajo, por ejemplo, ¿no? La esposa del ñato Capelli. Los nombres y los historiadores me dicen Capelli, que es Capellettini, ¿no? Capelli fue el tipo que preserva toda la documentación de Forja y además quien es testigo de todo el sistema de relaciones que teje Forja con Latinoamérica, ¿no? Y con las fuerzas del país para digamos, contribuir a ese proceso de proto-paleoperonismo. Bien, Entonces los para americanos el no nos público, podemos dar el claro, lujo de para el centrar. público peruano explicarles que Forja. Forja fue una Fuerza. agrupación metapolítica, porque en América Latina, y ustedes se van hay muchas organizaciones metapolíticas que se dedican al pensar la política, que escriben cientos de libros que nunca van a ser presentados en una universidad porque no están sujetos al sistema de producción. Ahora, la otra pregunta respecto al positivismo. El positivismo, obviamente, americano y argentino, no fue homogéneo. Fue, diríamos, más bien heterogéneo, ¿no? Hay claras muestras. El fundador de la facultad, de lo que es hoy la facultad, ahora no me acuerdo el apellido, discúlpenme, de agronomía, un gran pensador, filósofo, es positivista, pero historicista a la vez. Ahí tenemos un heterodoxo. Alberdi es un heterodoxo, si nos queremos ir un poquito más antes. Es decir, aunque Alberdi no estrictamente fuera el padre del positivismo argentino, pero el positivismo fue heterodoxo, con lo cual ese heterodoxo hizo dos cosas. La primera cuestión fue que cuestionamientos al régimen, a la hegemonía construida a partir del triunfo de las guerras civiles, empezaras a tener cuestionamientos desde adentro. Desde adentro, ¿no? Y segundo, que esa generación que nos presenta, que es fundadora del Estado argentino, haya podido sostener su hegemonía durante muy poco tiempo. Yo les recuerdo que las guerras civiles, suponete, les vamos a dar un pie en 1860. Ya en 1880 y pico empezó el despelote con el radicalismo, 20 y pico de años, nada. Y el radicalismo surge como movimiento no político, comiteril, sino insurreccional armado. No cuestionaban quizá el republicanismo europeo, ni algún, pero cuestionaban, lógicamente, uno de sus fundadores fue hijo del segundo jefe de la Mazorca de Rosas, así que, y vio cómo mataron a su propio padre, se lo hicieron presencial a propósito, parecido a lo que hicieron, ¿no? Entonces, fíjense que el periodo que muestran como el periodo fundacional, el de los grandes, que fueron hombres y mujeres importantes, ¿por qué lo negaría yo? Yo no voy a negar a Mitre, no voy a negar a Mía, no, toda la historia es nuestra historia. Pero es evidente que si surgió 20 y pico años después un movimiento político que vino a cuestionar parte de las bases de ese orden centralizado, positivista, etcétera, y lo vino a cuestionar por las armas, y tuvieron que terminar cediendo ya a principios del siglo pasado, es que esa hegemonía que habían construido no tenía la suficiente base de sustentación como para mover. Y después de eso vino el peronismo, peor todavía. Porque ya no solamente vino a cuestionar, digamos, el orden económico
y la necesidad de promover un industrialismo, sino que vino a cuestionar el concepto mismo de ser humano, la relación del ser humano con el otro, digamos, vino a cuestionar filosóficamente. Es decir, el irigoyenismo es insurreccional armado, pero transicional en cierto sentido. Por eso, digamos, y nosotros aparte tuvimos positivistas que fueron grandes científicos, porque, viste, acá es la idea de decir, bueno, ¿fue positivista? No, es una porquería, no, porque era un genio. ¿No? O sea, es Sí, que en ese sí. sentido y como hacia la proyección hacia el futuro, el doctor Hernán Fernández nos dice si es posible hacer un balance actual y cómo se encuentra el campo intelectual atinente a la corriente y si es posible definir algunas figuras representativas en la actualidad. Obviamente, tenemos a gente que, además de construir el campo y construir esto, divulga y promueve, porque no es solo repensar, reflexionar como estamos haciendo, sino un poco la función de pensamiento como seminario, como forma de semilla, ¿no? Pensando de que prenda esto hacia adelante para contestarle un poco y para darte a vos la palabra para que le respondas a Hernán Fernández. Nosotros, digamos, lógico y arbitrariamente tuvimos que hacer un recorte para el seminario, que es los últimos 20 años del siglo XIX y el siglo XX. Con lo cual, digamos, los estudiantes nuestros se llevan, digamos, se llevan los procesos y se llevan los problemas. Porque, ¿cuál es uno de los problemas de nuestras universidades y del positivismo en general? Que de alguna manera recoge cierta tradición de la disciplinariedad. Es decir, digamos, decía Jauretche, la especulación sobre razones en vez del razonamiento sobre realidades. ¿No? Las universidades de tipo departamental son totalmente lo contrario. Digamos, proponen, no el abandono de las disciplinas, pero a partir de ellas, el abordaje de los problemas o campos problemáticos, como lo llamamos. ¿No? Por lo tanto, obviamente, la tradición disciplinar, digamos, que es la especulación sobre razones, y no la textualización de problemas, que es lo que intentamos hacer nosotros, el problema del pensamiento nacional y latinoamericano es un problema, porque yo tengo una tradición de intelectuales consagrados en el Parnaso de la historia científica argentina. Sin embargo, los que influyen sobre los movimientos políticos no son parte de ese sistema, están afuera. Y te puedo incluir desde tipos como Manuel Ortiz Pereira, fuerte influyente de lo que es el agrarismo nacional, que era básicamente el proyecto político del irigoyenismo, ¿no? Te puedo nombrar desde ahí. Los libros de Manuel Ortiz Pereira no se pudieron volver a reeditar. Fiscal de Estado de Irigoyen, no era un... ¿no? Es decir, que obviamente la capacidad de difusión y de transmisión de esto fue muy difícil, y por eso fuimos siempre discipulares, nos divertimos mucho, la verdad que es mucho más lindo para la vida, para mi vida, y eso lo agradezco, la posibilidad de haberte trabajado y compartido horas con Cirigliano, que también tuvo porque Cirigliano fue una rara avis en el sentido que tuvo una inserción académica importante, no solamente aquí, sino en el resto de América. Se le dio más bola en otro lado que acá. Pero en otros casos, como Fermín, y bueno, los historiadores revisionistas, totalmente al margen. Ahora, están al margen e influyen. Entonces yo le pregunto a los historiadores, están al margen, influyen, no son objeto de estudio, no los estudian. ¿Por qué influyeron ellos y no los otros? No es un problema eso. ¿Qué haría un país central con esto? Los constituirá obviamente en objeto de estudio.
lo primero que haría, porque buscan, digamos, son autoconscientes de la necesidad de conocer sus fortalezas y debilidades. Inclusive pueden tener rentados a Chomsky y a Krugman para que, digamos, puteen el sistema norteamericano de arriba abajo, y sin embargo constituyen nutrientes para poder ayudarlos a comprender, digamos, o a entender las grietas que el mismo sistema produce. Entonces, yo creo que, y lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo, ya a esta altura es una vergüenza, porque quererles enseñar, digamos, a los historiadores, a los chicos, a los estudiantes, sobre el primer peronismo, sin haberle mostrado por lo menos una de las agrupaciones, no hubo una sola, una de las agrupaciones metapolíticas que influyó y que fue la que generó las tres banderas del primer peronismo, porque justa, libre y soberana son banderas de forja, de las cuales el peronismo lógicamente se apropia. ¿Cómo lo van a entender? Claro, le explicás la teoría weberiana. De repente, un espermatozoide se juntó con un óvulo y surgió un personaje extraordinario, ambicioso, ¿no? ¿no? La teoría del liderazgo, ¿no? Del individuo. Y Perón no inventó el peronismo inventó Perón. Una cosa totalmente inversa. Pero que lean los textos, las poesías, que lea a Discépolo. Bueno. ¿Usted cree que Discépolo no discutía política? Mansi, que lo tiene como un tanguero, un político, tipo que participa en los grupos reformistas, el que lo melonea Jaureche, el que en su propia casa tenían un comité radical irigoyenista, el que participa políticamente en la SADE, el que no entiende al principio del peronismo y después lo pasa a comprender. ¿No? Todo eso, entonces los chicos parecería que cayó el radicalismo, vino un golpe de Estado de fascistas que eran malos, que no sabían qué hacer, entonces iban cambiando uno, y de repente aparece un tipo que, digamos, tenía dotes extraordinarias, demagogo y bla, 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 bla. Ese cuentito es para niños. Entonces, o si no la otra, bueno, digamos, el poder argentino necesitaba una figura para contener la inexorable avanzada de las masas socialistas criollas. Sí, son definiciones Algo muy mesiánicas, ¿no? gracioso, muy Estas gracioso, cuestiones de muy las gracioso. apariciones mesiánicas, sí, Sí, tal cual. muy Son gracioso, aparte muy atribuciones. gracioso. Que existía, digamos, lo que existían sí eran sindicatos de tradición socialista, anarquistas, muy fuertes, muy bien organizados, con dirigentes extraordinarios, que habían constituido distintas experiencias de ruptura y aglutinación de las organizaciones, pero que de ninguna manera tenían la capacidad de promover ningún tipo de revolución, porque aparte era una revolución tipo racionalista. El marxismo es racionalismo puro. De hecho, el Estado burocrático ruso termina siendo una expresión clara y precisa de la razón instrumental. Y eso Perón ya lo sabe porque los mismos militares rusos con los que se entrevista en Europa lo visualizan y lo anticipan. Esos sistemas generalmente terminan implosionan, ¿no? Entonces, ahora vos me decís, bueno, hay que agradecerle algo al positivismo argentino, sí que ha dado grandes científicos, que ha fundado instituciones, no hay ninguna discusión. Nosotros, los revisionistas, no venimos a voltear estatuas. Reconocemos que esas estatuas están ahí porque algo tuvieron que ver con la historia nuestra. Si no, sí a erigir otras que no están. Entonces el caudillismo como una cosa despreciable, como un símbolo. No, el caudillismo es el sistema institucional que esa Argentina desarrolló en los tiempos que les tocó vivir. Entonces hay que entenderlo desde ahí. Y a partir de ahí lo podés
inclusive lo podés criticar, porque yo leo libros de historiadores, bueno, me crié con ellos, y a veces, claro, digamos, tienen una visión tan racional, que la gente lo quería a Facundo. Qué sé yo, explícaselo, qué sé yo. No, Facundo era la representación de la estirpe conservadora provincial y por eso cuando aquellos que estaban nutridos de las ideas racionales, burguesas, europeas, avanza para allá, le contesta con una bandera religión o muerte. Negra. Porque los símbolos también están mal estudiados, ¿no? Sí. Bueno, has abierto una serie te digo que una cierta serie de cuestiones que seguramente van a alentar a mucha gente a animarse a meterse un poco más en estos seminarios, ¿no? En estas revisiones y la posibilidad de llevar esta modalidad, este enfoque, esta perspectiva, esta ruptura epistémica, como vos bien señalás, del pensamiento nacional a una patria grande, que cada una de estas naciones piense para sí, ¿no? Y reconstruya estos relatos históricos que han quedado subsumidos debajo de la historia hegemónica oficial, ¿no? que ya todos conocemos. De hecho, los que estudiamos esos gobiernos vemos todo el tiempo cómo han instaurado sus ideologías para dominar, y en definitiva, cuando esto se naturaliza, en definitiva lo que queda es que, bueno, pensamos que eso sí, es apolítico. No y es aparte apolítico. asumir el dolor, porque el dolor yo también lo tuve. Cuando descubro todo esto, yo Claro, también tuve el dolor, porque sí, tuve sí. que desaprender. Y es feo eso, porque el aprender te viene con un bagaje, entonces vos venís así, plum, y te desarma. Pero cuando vos entrás en este mundo, que es el mundo de América, a ver, dicen que el tiempo es lineal, ascendente y va hacia el progreso. ¿Cómo explican Bolivia? Donde hace muy pocos años se acaba de constitucionalizar tradiciones ancestrales de más de 1000 años. Corsi ricorsi es eso, querido. Claro. Y está mal, no. El 70% de población de Bolivia, un porcentaje importante, mantuvo esas mismas tradiciones, que eran tan fuertes que el mismo Carlos I tuvo que sacar un decreto que diga que mientras sean incompatibles con las leyes de Indias, pueden, digamos, sobre todo el sistema tribunalicio, el sistema. Entonces ahora resulta que el tiempo era lineal ascendente y tenés una constitución como la boliviana que recoge y constitucionaliza instituciones supuestamente pertenecientes al mundo de la barbarie. ¿Cómo lo explican eso? ¿Cómo lo explican? Ahora, ¿es compatible ese proceso restaurativo con los nacionalismos populares latinoamericanos? Por supuesto, son compatibles. Yo me siento orgulloso de que, digamos, de recibir y de aprender, cuando yo tengo la oportunidad de reunirme con los filósofos andinos, de aprender, y me quedo horas, y los llevo a la universidad, y vienen, ¿no? Y son filósofos, ¿no? Y está bien, Homero, y estudié también los presocráticos, Clóbulo el Índico, bárbaro, eso es divino, porque es parte de la cultura que uno. Pero esta es nuestra, ¿eh? Pero no negar, claro, pero esto Claro. niega lo otro, lo invisibiliza. Bueno, la razón instrumental, en Tal cual. definitiva, la razón te conduce a la negación. Claro. Te conduce al estalinismo intelectual, que es lo que pasó con toda esta corriente. Sí, sí. El estalinismo, digamos, como negación de la posibilidad pero el problema es que los otros hablaban de cosas nuestras, de cuestiones que tenían que ver con nuestra propia historicidad aceptada o no. Y el tema de la filosofía andina, ojo, el futuro está creciendo mucho, sobre todo porque es una forma de recuperación ¿no? ¿Es igual? No, es distinta, claro que sí. Tampoco es la restauración, como querían los viejos nacionalistas, un nuevo Rosa que hiciera nada. Eso es
Eso es imposible. Lo que sí es bastante poco serio. Porque además, el pensamiento nacional latinoamericano no es igual a lo que se llama teoría de la descolonización. Claro. La teoría de descolonización tiene referentes aquí en América y referentes en Europa. Sousa, que es un tipo que es bueno para leerlo y todo, pero que mira, digamos, el proceso de descolonización desde la centralidad, ¿no? Perdón, Francisco, que te Sí, interrumpa, pero mira, ya tendríamos que ir cerrando y acá sí. me parece que nos dejan a través del Facebook, que es donde se está transmitiendo, dice Pío Mendoza Villanueva, dice, se dice que Argentina es más europea que americana. Mira qué bien como para ir cerrando con esta reflexión y que vos nos hagas un comentario respecto de eso. ¿Su composición social mayoritaria tiene algún impacto en el pensamiento argentino ¿Cómo? respecto al pensamiento indígena sudamericano? O sea, acá con esto, con esta idea, a ver vos qué te parece esta reflexión y con esto cerramos porque ya estamos en tiempo. Sí. Bueno, dentro de los proyectos de los triunfadores de las guerras civiles era un repoblamiento del país con las clases, con las razas en ese momento. El Claro, positivismo las razas, sí, sí. clasificaba, entonces clasificaba las razas. Obviamente la raza blanca se autoclasificó y se puso en el primer lugar, lógicamente. No creo que los chinos estuvieran muy contentos, ¿no?, con su lugar en la estratificación positivista de las razas, ¿no? Seguramente no la han aceptado nunca. Y lo ves inclusive en sus planiferios. China está en el centro. Olvídate. Sí, claro, la Argentina tuvo una fuerte impronta porque, digamos, hubo un proyecto de población basado en la sustitución, ¿no? Un proyecto, yo digo, fallido, en el sentido de que el Estados Unidos fue sustitución organizada, ¿no? Guetos, ¿no?, de primacía blanca, aún la tiene, ¿no? Sí, Fíjense sí. que el demócrata Obama, digamos, cada vez que asume un demócrata, el mundo periférico se agarra a la cabeza porque no sabe cuándo empiezan a revolear las bombas, ¿no? Pero tiene una base, obviamente, Huntington le explica muy bien. Y también explica los peligros, por eso recomiendo leerlo, Huntington. Pero, ¿qué pasó con esos europeos? Nuestros abuelos vinieron, digamos, con una mano, la mayoría con una mano atrás y otra adelante, salvo los que fueron a las colonias, ¿no? Y tarde o temprano se fueron americanizando, igual que San Martín, que era español y se americanizó en América. Hablaba así, gallego, ¿no? San Martín se americaniza cuando viene acá, él se va de niño. Participa del Seminario Noble de Madrid, después de la élite del ejército español, y viene a los 30 y pico de años. Es un español que se americaniza. Hay un autor que se llama Kush, que habla de ese proceso de fagocitación americana, de cómo América, en cierto sentido, ejerció eso. Claro, durante muchas etapas de la historia, digamos, se pretendió hacer, como decía Jauretche, la Europa en América, y esa es la Argentina, y es cierto, y también hay una cuestión. Ahora, eso está modificándose totalmente, porque así como la gran inmigración de entre 1880, 70, 80 en adelante, hasta los 40, fue de origen europeo, sirio, judío, pero básicamente italiano. Ahora la nueva inmigración nuestra es americana, es decir, americana de nuestros países vecinos, con lo cual, en un ejercicio proyectivo, bueno, los liberales hablan de latinoamericanización. Se está llenando de latinoamericanos, dice. Como si no lo fueran. Por ahí son hijos de cuarta generación de Latinoamérica. Claro, tal cual. Y respecto a la filosofía andina, es realmente uno de los desafíos que tendrían que encarar los filósofos clásicos, inclusive todos los nuestros, que generalmente son muy clásicos, están
son heideggerianos, o son, Claro. ¿no? Está bien, entonces miran, ¿no? Y me parece que creo que tiene que haber empezar una trabazón más dialógica. Nosotros ya la iniciamos hace años porque sabemos que es parte de nuestro, y la queremos, y la apreciamos, ¿no? Pero ¿no? Que siguen sosteniendo todavía que hay una sola filosofía, y bueno, quédate, ya, te enterrarán con un libro de Platón, y la almohadita y abajo el Bien. libro de Platón. Bueno, acá ya apareció Daniel y te quiero dejar una felicitación respecto, hay algunas más, pero de Paola Castillo que quiere decirte lo impecable de tu ponencia. Así que bueno, Daniel, te dejamos entonces para el cierre. Bien, gracias Laura, gracias al doctor Francisco Pestanza por el día de hoy haber estado aquí. Bueno, siempre estuve detrás de Sí, cámaras. sí, lo sabemos, lo sabemos. Ya, más bien, gracias por la presentación del día de hoy. Esto ha sido una conferencia internacional, una charla internacional en Hablemos de Historia Bicentenario. Yo Y, no te diría eso, fue una charla nacional, porque somos todos parte de lo mismo. De una patria grande. Disculpa que te corrija, pero no hay yo ningún problema. he tenido pocas, en general no soy de salir mucho, y pocas, pero yo he estado en Bolivia, en Colombia, Ecuador, y yo me sentí chocho. Yo me sentía como en casa. Ajá. Nunca sentí que estaba, no sé, suponete en Suecia o en Alemania. Yo me sentí casa. Cataba. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es una conferencia nacional americana, para mí, ¿no? Yo lo siento así, yo te veo a vos y seguro que nos juntamos allá y nos juntamos a tomar algo, a comer unas cosas y empezamos, ¿no? Y sí, somos así, ¿no? A Así nos planear. han hecho sentir, la verdad que en casa, que en este espacio tenemos que agradecer a Daniel que nos ha hecho sentir en casa. Creo que es lo que quiere decir. Sí, Daniel, yo te agradezco muchísimo. Ahí les puse un articulito que un poco expresa la historia y las dimensiones sobre las cuales nosotros trabajamos este pensamiento, que está ahí, lo puse, dice Vierto Sur Unla, que está publicado en la revista de nuestra universidad. Si hay alguien que tenga interés, lo pueden, no sé cómo hacen, ¿no? Porque esto mucho no sé, pero lo pueden copiar o ahí está en el... Sí, después Laura nos va a pasar el link Sí. y yo lo voy a subir, Laura, lo subo por Facebook. Sí, ¿Ya? sí, ya lo estoy copiando, así Sí. ya se los comparto. Claro, por Facebook compártelo y después yo también lo pongo en el Facebook Live de Hablemos de Historia Bicentenario. Bueno, entonces esto ha sido digamos, una charla americana. Bueno, yo he estado 7 años en Buenos Aires haciendo posgrado, como muy bien saben muchos de ustedes. Y bueno, agradecer otra vez, esperemos que la pandemia pase poco a poco y seguramente nos encontraremos para tomar un té, ¿no? Un té, un café, bueno. Mate. Un mate, un mate. Vinito también podemos tomar. Vino también, vino, bueno, dicen de Mendoza, bueno. Ves que vos ves, no es tan internacional. Bueno, Mendoza, sí, Mendoza dice que es el mejor vino, ¿no? Bueno, también tenía que probar el pisco sour peruano. Y bueno, ya vamos precisamente. Pisco. Más bien, doctor Francisco, gracias y gracias Laura y vamos a ir terminando el día de hoy. Para todos los que nos están viendo por Facebook Live, está quedando grabado esto en Facebook Live y también el día de mañana va a estar en el canal de YouTube bueno, está con mi nombre, Daniel Morán. Bien, gracias y será hasta hasta la próxima semana. Y de acá a 2 semanas volvemos también con una conferencia americana, ¿no? En este caso desde Argentina y desde Chile, ¿no? Y sí, también, sí, con Diego Raus y con Alex Ibarra. Así que... Diego. Sí, obvio. Seguimos. Precisamente Alex Ibarra es de Chile y bueno, Diego Raus de Argentina, así que bueno, moderaremos esa charla que también va a tener continuidad con muchos de los contenidos que ha vertido Francisco hoy. Claro, en el Facebook Live de Hablemos de Historia Bicentenario están ya el formulario porque se puedan inscribir para que ingresen a Zoom, o si no, lo pueden también seguir el mismo día
no, el 8, el jueves 8 de abril, a las 7 de la noche de Lima y 9 de la noche de Buenos Aires, Argentina. Y de Chile, creo que es casi parecido a Chile, si no me equivoco, ¿no? 1 hora menos. Bueno, ya, ahí lo vamos a ir viendo. Más bien, gracias y Muy será hasta bien. una próxima oportunidad. Nos vemos. Muchísimas gracias, Chao. Daniel. Un gustazo y esperemos vernos pronto. Y bueno, a vos, Laura, muchas gracias por el. No, por favor. Igualmente, Gustazo. nos vemos. Vamos Cuídense. Perú, vamos Perú. Gracias a todos. Gracias.